question that we're really going to have to answer is what did BP know and when did they know it? Así es, el jueves nos van a presentar los diferentes escenarios que pudieran darse. En el caso de Yucatán, hasta este momento, lo que nos han informado por el derrame de petróleo, lo que pudiera poner más en riesgo, por decir, a nuestras playas y obviamente a la flora y la fauna que tenemos en el mar, es que pudiera haber un huracán cerca de estas fechas. Si no lo hubiera, estamos todavía en este momento sin alto riesgo, ¿no? Kapaku instaluar mbi të çarën e tubacionit për të ndaluar derdhjen e naftës nga impianti i kompanisë britanike British Petroleum vazhdon të funksionojë. 50 millas de las costas de Veracruz, personal de la Secretaría de Salud y Protección Civil mantienen un monitoreo del agua de mar. Lives were lost, livelihoods have been ruined. We have a responsibility to ensure that this never happens again. Y en el Golfo de México continúan los esfuerzos de saneamiento tras el derrame de petróleo que lleva ya 50 días. Se prevé que la mancha de crudo llegue en los próximos días a la península de Yucatán. La petrolera British Petroleum extrae cerca de 2 millones de litros, lo que equivale a unos 11.000 barriles de crudo diarios. El almirante del Servicio de Guardacostas indicó que la extracción de petróleo progresa, a pesar de que la marea negra durará semanas o incluso meses y sus efectos sobre el ecosistema se sentirán durante años. El funcionario agregó que se enviará un barco petrolero de mayor tamaño que aumente el volumen recolectado a 20.000 barriles por día. Obama está nervioso. ¿Por qué? Y porque les sale petróleo de algún lado, ¿viste? Que siempre se les tiene que caer el petróleo, Susana. Son boludos, tienen los barcos. Era de un barco eso, creo, ¿no? De un barco, parece que sale, debe ser un caño de los que va el petróleo por abajo del agua. Ay, qué impresión. No sé, no Hoy estoy le está arruinando las vacaciones. No quiero decir nada porque no sé qué. Oh, no, porque la gente que va a nadar ahí no... Podemos observar aves embadurnadas con petróleo. Estas son imágenes también de Estados Unidos. Estas imágenes han causado un escándalo en Estados Unidos. Por supuesto, la mediática venezolana poco difunde de esta información. Recordemos que hay una marea negra que contaminó más de 200 kilómetros de la costa de Luisiana. Podría padecer Quintana Roo la peor catástrofe en medio ambiente y en su industria turística. De ser real que llega a nuestras costas el petróleo derramado en el Golfo de México, según declaró este día Alain Ferrat Mancera, presidente estatal del Partido Verde. Obama quiere saber a quién debe patear el trasero para que cese el derrame. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado que consulta con expertos para saber a quién debe patear el trasero para que cese el vertido de petróleo que ha contaminado una gran parte del Golfo de México. Así se expresa el presidente estadounidense en una entrevista que emite la cadena de televisión NBC, de la que ha sido difundido un breve extracto en su página web. Sí, particularmente con Pemex. Ahí estamos trabajando con Pemex y el jueves tenemos una reunión en la Secretaría de Gobernación en donde nos plantearán diferentes escenarios de lo que puede pasar a través de esta mancha, ¿no? ¿Cuáles son esos? No, todavía no tenemos la reunión, hasta el jueves. ¿Qué le parece Bueno, realmente quiero decirles a ustedes que no me dejen escaparnos todos los días. Hoy es el día de la libertad de expresión, me había dejado que me escapara el día de hoy, hablaban ustedes nada más. Ahorita seguimos sin problemas en las costas veracruzanas, estamos monitoreando las 50 millas mar adentro, hemos estado al pendiente. Los expertos dicen que va a llegar en agosto, en septiembre, no podemos esperar que llegue, estamos ya al pendiente monitoreando las playas y hasta ahorita no ha llegado la marea negra a Veracruz. Por lo tanto, nuestros mariscos están en condiciones de seguirlos consumiendo. Las playas están limpias. Warum hab ich nur gewonnen? Meine Freundin, die ist weg.
Estas imágenes, insistimos, chocantes imágenes de aves marinas cubiertas de petróleo han causado un escándalo en la opinión pública estadounidense. Este es el derrame de BP en el Golfo de México. Es la primera vez que lo digo así tan claro. Ponernos a rezar que no llegue esa mancha urbana. ¿Por qué? Porque si llega aquí nos va a poner una partida horrible. O sea, nuestras playas, sí, la mancha de petróleo. O sea, si llegara aquí, imagínate, o sea, el ecosistema, los corales, o sea, la biodiversidad de nuestras costas en Quintana Roo son de las más importantes del mundo. O sea, junto con la de Australia. O sea, la de Quintana Roo es la segunda más importante de riqueza de peces, todo tipo de especies, de vida marina. Entonces, la destrucción sería eminente, o sea, no podríamos, no habría fuerza humana. O sea, aquí ni los gobiernos, ni el partido, ni los partidos, o sea... Zyrtarë të rojeve bregdetare thanë se Kapaku ka arritur të mbajë deri tani 9.000 fuçi në ditë, me perspektivën se kjo alternativë do të ketë sukses. Ndërsa presidenti amerikan Barack Obama ka premtuar dje se do të shfrytëzojë të gjitha burimet e administratës së tij për t'i bërë balë tragjedisë më të rëndë midisore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Como lo decíamos, ahora son visiones comunes, no solamente allí, sino también en los medios de comunicación de Estados Unidos. Denuncias de ambientalistas, hay ambientalistas que dicen que hay otras especies que ni siquiera, como los pelícanos, van a salir porque van a morir, ni siquiera van a ser mostradas a la opinión pública porque van a morir. Estas aves están siendo sometidas a un proceso de rescate, pero obviamente son miles de aves que están siendo víctimas de este derrame petrolero que hasta la fecha no ha sido contenido. Todos los días miles de barriles de petróleo caen al mar en el Golfo de México y ya este derrame está llegando a las costas de Florida, lo que también va a tener un impacto en la actividad turística en esta zona de Estados Unidos. 美国海岸警卫队12号说，由于最新调查结果显示，墨西哥湾原油泄漏量大大高于先前预计，美方已经命令英国石油公司在48小时内拿出新方法，加大阻止原油泄漏的行动力度。根据海岸警卫队公布的一份信件，负责漏油事件现场协调的海岸警卫队少将詹姆斯·沃森11号通知英国石油公司，他认为英国石油公司方面眼下阻止原油泄漏的计划没有动员所有所需资源，也没有准备足够后备资源，以防备器材故障等不可预知的情况。沃森命令英国石油公司在48小时内拿出可以立刻投入实施的新计划，用更多资源阻止原油继续泄漏。根据美国专家10号公布的最新调查结果，在6月3号英国石油公司实施切管盖帽工程之前，估计每天有2万到4万桶原油泄漏到墨西哥湾，大大高于此前估计的每天1.2万到1.9万桶。沃森说，英国石油公司眼下采取的阻止原油泄漏措施基于先前预计。最先调查结果说明，英国石油公司方面急需采取更多措施阻止原油泄漏。Pagojmë deri në fund, do të jemi prezent derisa njerëzit i kthejnë jetës së tyre normale. Kompania britanike ka paguar deri tani $46 milion dhe garanton se brenda qershorit do të paguajë edhe pjesën tjetër. Bueno, desde Nueva York tenemos a Guillermo Rocha, profesor, teólogo, profesor en Brooklyn College. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esa propuesta tremenda, por lo menos para nosotros que no somos expertos en el tema de utilizar la energía atómica, una bomba atómica para resolver la crisis, eso es sensato, tiene sentido común. Bueno, Carlos, aunque suene descabellante, es en realidad una de las probabilidades tal vez que pueda funcionar debido a la profundidad
que está esta cabeza del pozo y el efecto sería en tratar de clasificar la estructura para que así no hubiera más liqueos. ¿Qué cosa es clasificar la estructura, profesor? ¿Qué cosa es, ¿Perdón? ¿Qué cosa es clasificar la estructura? Claro, clasificar sería cristalizar la roca de modo que no haya otro escape. Debido a la porosidad de la roca, si se hace, por ejemplo, con una bomba convencional, correría el riesgo de que todavía haya gasificación mediante los poros. Pero si se cristaliza la roca, lo cual requeriría una bomba atómica por el hecho de que una bomba atómica cuando explota, crea una temperatura de cerca de 10 millones de grados centígrados, lo que cerraría completamente el poro de la roca. Profesor, si el presidente Obama lo llama y le dice, ¿usted recomendaría la utilización de un arma nuclear para esto? ¿Usted lo diría que sí? Yo sí le diría que sí, porque en realidad no nos queda mucha alternativa. Mire lo que está pasando actualmente. BP está tratando de colocar un embudo invertido y tratar de recuperar el petróleo de allá. Esto es una solución temporaria y básicamente tuviéramos que esperar hasta noviembre para ver si de alguna modo se está recuperando el petróleo perdido. En realidad esta bomba nuclear sería una solución inmediata y más que todo práctica, digamos, desde el sentido de vista en que sellaría el pozo. Vamos a ver un reportaje sobre eso, por favor, señor director. ¿Puedo poner el reportaje? El pasado jueves, BP puso en práctica un sistema de sifón y pudo encajar una campana en uno de los tubos dañados, lo que le permite recoger el petróleo en una nave que está en la superficie. Pero el crudo se filtra por las juntas de la campana y al parecer continuará derramándose todo el verano. Los especialistas estiman que las labores de limpieza pueden extenderse hasta el otoño. Lidiar con el derrame de petróleo en la superficie va a durar un par de meses más. Después que sea detenido, puede tomar años para restablecer el medio ambiente y el hábitat de la zona. El pasado sábado, BP había capturado unos 441.000 galones de petróleo y asegura que hasta ahora la respuesta al accidente ha superado el costo, llegando a más de $1 billón. Por el momento, Grand Isle, en Luisiana, es una de las áreas más golpeadas por el derrame y sus costas se ven cubiertas por las gruesas capas de revestimiento del crudo. La mayoría de los habitantes opinan que pasarán muchos meses para lograr que la zona quede completamente limpia. Profesor, las consecuencias de la explosión de Hiroshima y Nagasaki, esas consecuencias se sufrieron durante 20 años, 30 años. ¿Qué consecuencias ecológicas tendría para toda la fauna marina o para los pescadores si se utilizara un arma nuclear para resolver este problema? ¿No generaría eso otro problema de largo plazo y de muy difícil solución? Bueno, la verdad es el fallout nuclear no se puede evitar, o sea, no se puede evitar el derrame nuclear, pero debido a la profundidad en que sería, digamos, el impacto a la ecología no sería tan grande, porque tenemos que tener en cuenta la profundidad y la presión a la que estaría digamos, esta explosión nuclear, que son más o menos a 15.000 pies debajo del mar. Entonces, esta presión sería contenida, digamos, este fallout nuclear por la presión y el daño ecológico no sería tan grave. Además, la bomba no va a ser de la misma potencia que usamos en Hiroshima y Nagasaki, va a ser algo más, digamos, pequeño, de menos megatones. ¿Ya se ha utilizado alguna vez ese procedimiento? Sí, tenemos actualmente que los rusos han utilizado la bomba nuclear, han usado pequeñas bombas nucleares para contener derrames de gas y petróleo y lo han usado con mucho suceso. Lo único que ellos no lo usaron, digamos, debajo de una formación marina, lo usaron debajo de una formación rocosa, o sea, a mucha profundidad. Ahora el problema es un poquito diferente porque se toma en cuenta la contaminación del agua. Pero como te dije, Carlos, la presión que existe a esa profundidad hiciera un contenimiento natural, digamos, de la contaminación nuclear. Profesor, muchísimas gracias por su participación. Nos quedamos a la espera de que no utilicen ese procedimiento que nos aterra a todos los que estamos muy cerca de donde
émission qu'on débute ce matin, chronique environnement, en alternance une semaine sur deux. Et on reçoit maintenant ma nouvelle chroniqueur, Mélanie Jean. Bonjour. Bonjour. Alors, Mélanie qui, cette semaine, va s'intéresser, il faut dire, en matière environnementale, il s'agit de regarder un peu les journaux. Il y a un dossier qui est incontournable, qui est majeur, la pire catastrophe des récentes décennies, nous disent d'ailleurs certains observateurs, c'est cette marée noire là, qui a lieu en plein cœur du golfe du Mexique. Oui, effectivement, c'est probablement ce que les États-Unis auront vu de pire jusqu'à maintenant. Juste pour faire un petit rappel, la plateforme qui s'appelle Deepwater Horizon, qui est opérée par British Petroleum, qui est d'ailleurs une des plus grosses compagnies au monde, a sombré dans le golfe du Mexique le 22 avril. Et ça cause toujours une fuite de pétrole actuellement. Et on parle d'une fuite qui est énorme. On parle de 5000 barils de pétrole qui sont rejetés chaque jour dans le golfe du Mexique. Et puis aujourd'hui, la nappe a atteint 10 000 km². C'est assez énorme. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'intéressant dans le journal ce matin. La NASA a publié sur son site Internet en fin de semaine des images satellites de la nappe. C'est assez impressionnant à voir à quel point c'est immense. Puis, face à ça, ben là, toute la compagnie est mobilisée, le gouvernement est mobilisé aussi. Ils tentent de fermer la valve du puits qui fuit sans arrêt, et puis c'est toujours sans succès pour l'instant. Ils ont même envoyé 4 sous-marins pour tenter de fermer la valve. Puis d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi elle s'est pas fermée. C'est une valve d'urgence qui se ferme normalement. Mais là, vu qu'il y a eu une explosion, ça peut être causé des dommages beaucoup plus importants. Puis là, suite à ça, la compagnie se penche sur d'autres solutions. Il y en a une que, personnellement, je trouve un peu farfelue. Elle veut déposer un couvercle d'à peu près 70 tonnes sur le trou, dans le fond océanique. Mais là, on parle d'une opération qui risque de prendre 30 à 90 jours. On n'a comme pas le temps, là. Non, d'ici là, la nappe, si ça continue à s'écouler à cette vitesse-là, ça va se répandre dans l'océan Atlantique si ça continue. Elle pense aussi de faire des forages juste au pourtour du trou pour essayer de diminuer la pression. Mais là, on se demande c'est quoi la pertinence de faire ça. Mais justement, quand on voit ça dans les nouvelles, on peut pas ne pas penser à l'épisode du pétrolier Exxon Valdez, que d'ailleurs on revient souvent là-dessus, qui sert presque d'exemple environnemental. Mais celle-là dépasse là, les proportions de l'Exxon Valdez quand même. Ah oui, effectivement, c'est totalement différent. On se rappellera qu'en 1989, l'Exxon Valdez est parti d'un port de l'Alaska avec 180 000 tonnes de pétrole et s'est échoué non loin de là, au fond, au large de l'Alaska. Et puis, elle a déversé environ une nappe de 7000 km². Donc là, on a atteint 10 000 km². On est loin de ce qu'on a vécu. Ah, et c'est pas terminé, comme tu le disais, Mélanie, ça continue. La valve n'est pas fermée. Alors, non, le robinet est ouvert. Ça continue. Et d'ailleurs, ça menace énormément le sud-est des États-Unis. Mais ce qui est dommage, c'est que suite à Exxon Valdez, il y a eu des réglementations beaucoup plus sévères qui ont été appliquées pour les pétroliers, mais il s'est rien fait pratiquement pour ce qui est des plateformes. Puis on sait que c'est aussi dangereux que le transport de pétrole, et c'est vraiment dommage. Peut-être que justement à la suite de ça, il va peut-être y avoir, je suis convaincue qu'il va y avoir des changements, parce que c'est impensable que ça reste comme ça. Et tout ça, nécessairement, a un impact, on l'imagine, sur l'environnement, sur les terres. 10 000 km d'huile qui sont répandues. Oui, et puis il semblerait avoir un peu de difficulté à ramasser tout ça, mais même à ça, on peut pas faire un nettoyage à 100%. On brûle ce qu'il y a en surface sur l'eau, on ramasse de l'eau et on filtre, mais ça ne reste pas seulement en surface, ça va descendre à un moment donné dans le fond de l'eau, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis au large de la Louisiane et au large même il y a le Mississippi qui termine sa course là, qui est le plus grand fleuve que les États-Unis possèdent. Il y a beaucoup de marécages. Imaginez faire du ménage là-dedans, ça doit être assez épouvantable, puis il y a énormément d'oiseaux qui vivent là. Justement, parlant de nettoyage, à la compagnie British Petroleum, ça lui coûte à chaque jour 6 millions en nettoyage. C'est assez énorme. Puis en comparaison, l'Exxon Valdez, au final, a payé 4,3 milliards de nettoyage de frais, parce qu'il y a eu des poursuites, évidemment, qui n'ont pas toutes été réglées. Malheureusement, au bout du compte, ils se sont rendus compte que c'est beaucoup les pêcheurs qui ont payé le prix de cet accident pétrolier-là. Ça risque d'être un peu la même chose, dans le fond, pour les pêcheurs de Louisiane. Si il y a un impact sur les fonds marins, s'il y a un impact sur les zones marécageuses, mais nécessairement, c'est la faune, la flore, c'est l'écosystème qui va être directement touché. Oui, puis pour combien d'années, ça, on ne le sait même pas encore. C'est une catastrophe nationale pour les États-Unis, mais ça touche des compagnies qui sont même internationales. Puis on estime en fait là, que nettoyer tout ça, puis ça va probablement le dépasser, mais on estime que c'est 2 à 3 milliards de dollars. C'est des gros chiffres. Là.
Et au niveau de l'impact, est-ce qu'on sait ce qui fait justement, bon, est-ce qu'il y a des études sur les impacts que ce pétrole-là peut avoir, par exemple, sur les fonds marins quand il va commencer à quitter la surface, sur les impacts à long terme, dans le fond, de la présence de ces choses-là dans les écosystèmes, dans le fond? Bien, à ma connaissance de ce que j'ai pu voir, c'est pas quelque chose qui s'est produit très souvent, donc on peut que juste spéculer sur ce qu'on pense qui va arriver, mais on n'a pas de réponse très précise. Parce qu'on n'a jamais eu besoin de la chercher, dans le fond, avant aujourd'hui, avant l'Exxon aussi. C'est ça. Là, la majorité du temps, c'est ce qui est arrivé en Amérique du Nord, c'est des pétroliers qui se sont échoués, donc on est comme un peu plus habitué de faire face à cette situation-là. Mais cet incident-là va faire vraiment très mal à la compagnie parce que déjà, elle essuie des poursuites d'organisations, de société civile, du gouvernement, des pêcheries. Et puis, son image aussi va en prendre un coup parce que je lisais récemment que c'est surprenant pour une compagnie pétrolière, mais elle avait une image qu'on disait verte. C'était faisait bien les choses, nettoyait, en tout cas, une image verte pour une compagnie pétrolière, ça fait un peu bizarre. Oui, surtout que maintenant, ça va être l'ensemble aussi des pétrolières qui vont probablement être visées par l'opinion publique. Oui, déjà qu'on n'a pas une opinion très positive en phase 2. J'imagine que ça va avoir un effet très négatif. D'ailleurs, en bourse, on a déjà perçu l'effet négatif. Le titre de BP a chuté de 13%. C'est une perte de 25 milliards de dollars. Donc, il reste déjà que la compagnie fait des milliards et des milliards en profit chaque année, mais peut-être que pour l'instant, pour elle, c'est rien, mais je pense qu'à long terme, ça risque peut-être de faire très mal. Mais le gouvernement américain a assuré que la marée noire n'allait pas entraver la production pétrolière, mais on sait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le prix du gaz finit par monter toujours, donc une hausse du prix du pétrole à la pompe serait pas très surprenante dans les jours qui vont suivre. Et malheureusement, comme on l'a dit, la plus grande conséquence, ça va être au niveau environnemental. Parce que là, la nappe a déjà atteint la Louisiane, a déjà atteint l'embouchure du Mississippi et continue à dériver vers l'est, vers le Mississippi et l'Alabama. Et ça menace l'industrie des pêches et même du tourisme. On s'attend même que ça touche les côtes de la Floride, donc c'est épouvantable au niveau touristique. Puis ça soulève même des questions ici au Québec, parce qu'on a des gisements dans le golfe du Saint-Laurent, est-ce qu'on doit les exploiter de cette manière-là? Il va falloir être très prudent. C'est un sujet qui est délicat. C'est que ça vient donner peut-être un peu de crédit à la limite aux revendications environnementales, aux préoccupations environnementales autour de ces dossiers-là. Souvent, on faisait passer à l'avant les impératifs économiques. Et là, ça nous rappelle qu'il peut y avoir des catastrophes. D'ailleurs, le golfe du Saint-Laurent, on sait énormément de pêche qui se fait. Et puis en plus, on est dans un nouveau contexte. Un golfe du Mexique, mais ça gèle pas l'hiver. Un golfe du Saint-Laurent qui est passé presque aussi grand que le golfe du Mexique, ça gèle l'hiver. Imaginez si le dioxyde de pétrole au-dessus de la glace, comment on va ramasser ça, ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable. La pêche, ça va être il y aurait tout un lot de questions, dans le fond, qu'il faudrait se poser, qu'il faudrait avoir en tête. Pour que ça arrive, justement. Qu'est-ce qu'on retient? Onder oefening door onder andere Rijkswaterstaat, de kustwacht en de collega's uit Duitsland en Denemarken mee. Het ongeluk is ten noorden van de Rottumerplaat gebeurd. In plaats van echte olie is er popcorn lost. Het draait vooral om gearworking en communicatie, want dat ging in het verleden nog wel eens mis. Omdat er toen te veel los van elkaar geopereerd werd en je niet precies wist met welk materiaal een land zou optreden.
En nu weten we gewoon dat we allemaal ongeveer dezelfde oliekerende schermen hebben, dezelfde veegarmen en pompen. Dus we weten wat je echt kan doen met het materiaal wat er is. Doel van de oefening is om zo goed mogelijk op te trainen bij een echte olieramp op zee. Vanwege de kwetsbaarheid van de Waadzee oefenen Nederland, Duitsland en Denemarken vaker mijnbaar. El líder norteamericano Barack Obama expresó su frustración por los esfuerzos de la petrolera británica para frenar el derrame de crudo en el Golfo de México. Sin embargo, en su conversación vía telefónica con el premier británico, el presidente de Estados Unidos aseguró que el vertido no afectará a las relaciones bilaterales con el Reino Unido. Según los expertos, el volumen de petróleo vertido oscila entre 150 y 400 millones de litros. Bueno, y mientras en Sudáfrica mucha gente se prepara para patear una pelota, porque estamos a escasos días del Mundial, aquí en nuestro país el presidente Barack Obama quiere patear un trasero. No me siento a hablar con expertos porque este sea un seminario universitario. Hablamos con estas personas porque ellas potencialmente tienen la mejor respuesta para saber qué traseros hay que patear. Porque ellas potencialmente tienen la mejor respuesta para saber qué traseros hay que patear. Una patada por ese trasero. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Obama. Aquí llegó el momento en que alguien tiene que tener responsabilidades penales. En otro país se pediría una cabeza, pide una cabeza. Pues que pongan al presidente de BP, que dijo que estaba muy cansado con el asunto, y que lo pongan ahí en pleno hueco y que lo pateen de una vez. Yo estoy de acuerdo contigo, Marisol. ¿Sabes por qué? Porque el presidente de BP, a escasos días que había comenzado esta tragedia, porque es una tragedia nacional, señaló y sacaron un reporte de las ganancias de BP. Es decir, que no le tomaron la consideración ni la importancia del caso. Y mira todos los 2 meses que han pasado y sigue derramándose el petróleo. Yo recuerdo, Alejandro, que en la universidad yo estudié como la tragedia más grande en términos de derrames petroleros, el caso del Exxon Valdez. Y quiero recordarle a la audiencia que el Exxon Valdez, la cantidad de petróleo que derramó el Exxon Valdez, este pozo petróleo lo derramó en los primeros 5 días. ¿Y cuántos meses tenemos? 2. Bueno, señor. De manera que estamos hablando de la tragedia más grande a nivel mundial de derrame petrolero. Ahora, ese es un punto de vista. El otro punto de vista es que tenemos que entender que esto es incontrolable. ¿Per se? No, per se no. Es incontrolable porque nadie había tenido experiencia previa de cómo controlar este tipo de perforaciones tan profundas. Se puso una tapa encima de todo esto, pero las presiones son tan grandes que simplemente lo único que están haciendo es aguantar entre 1/3, creo que es 1/3 del petróleo que se está derramando. Señores, nosotros estamos ante una tragedia de magnitudes bíblicas. Y entonces, con este panorama tan consolador que tú nos acabas de dar, ¿cuál es la solución después? Nosotros yo no soy estamos experto condenados petrolero, pero estoy de acuerdo con el presidente Obama. Es que no quiero hablar más con expertos. Yo no quiero hablar más con expertos. Quiero soluciones a este problema. O darle una patada. O darle una patada, y alguien tiene que pagar por esto. Sí. Porque nos están echando a perder las playas del sur de... y lo que se ve perjudicado toda la economía, la micro y la macroeconomía, por supuesto, con lo que viene. Claro. Y por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene prevista una locución este día martes sobre su evaluación en torno a los daños causados por el derrame de crudo de British Petroleum en el Golfo de México. Durante este lunes, Obama volvió a visitar la zona costera afectada. El presidente estadounidense Barack Obama visita por 4ª vez la zona afectada por el derrame de petróleo en el Golfo de México. 56 días y el crudo sigue saliendo a las aguas. Van a haber efectos adversos para muchos negocios locales y va a ser doloroso para mucha gente. La gente está frustrada y muchos están furiosos. Pero les prometo, todo va a regresar a la normalidad. Esta región, que ha sufrido mucho, se recuperará, como ya lo hizo una vez. El presidente Obama planea dar un discurso en cadena a la nación ante los nuevos estimados de su gobierno. El petróleo derramado es más del doble de las cifras manejadas por BP, casi 40.000 barriles de petróleo al día. Obama también tiene previsto reunirse con el presidente de BP este miércoles. El portavoz de la Casa Blanca dijo a los medios que el presidente exigirá a la compañía petrolera crear un fideicomiso especial para las compensaciones por los daños causados en el Golfo.
Ese es un nuevo giro en el manejo de la crisis por parte de la administración. Yo creo que el gobierno lo que está tratando de hacer es dar una garantía de que los reclamos que hayan por las pérdidas que está causando el derrame en el Golfo tengan por lo menos la seguridad de que van a haber suficientes fondos para cubrir muchos de estos reclamos. Para algunos el cambio de la Casa Blanca es solo una estrategia para mejorar la percepción pública y concluyen que se necesita más presión. La administración tiene que comprometerse a incautar los activos de BP, ponerlos en un fideicomiso, asegurarse de que los fondos del fideicomiso sean suficientes para compensar a los afectados y ese fondo debe ser administrado por esos mismos afectados, un verdadero cuerpo independiente. El miércoles Obama planea reunirse con el presidente de BP, Carl Hendrik Svanberg, y presionar al ejecutivo de la compañía a que posponga el pago de dividendos a sus accionistas. Lindsay Soledad Pérez, Telesur, Washington. El derrame de petróleo de BP en el Golfo de México acelerará la divulgación de la teleportación, la antigravedad y la presencia extraterrestre OVNI. Por Alfred Verde. Exopolitics.com. Este artículo es parte de una serie en Examiner.com sobre el derrame de petróleo de BP en el Golfo de México y sus impactos ambientales, económicos, sociales y exopolíticos. El derrame de petróleo de BP en el Golfo de México ha sido diversamente analizado como 1. Un megadesastre ambiental, 2. Un encubrimiento de un desastre ambiental catastrófico por las empresas y el gobierno, y 3. Una operación del capitalismo del desastre de falsa bandera, para destrozar el medio ambiente en el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos de América, como un acto de guerra del medio ambiente. Según lo establecido en el artículo de Examiner.com a continuación, el impacto ambiental, social y económico del derrame de petróleo de BP en el Golfo de México es catastrófico, aunque difícil de medir debido a la falta de información fidedigna del gobierno de Estados Unidos de América y de BP. El físico Dr. Michio Kaku, quien declaró que huracanes en el Golfo de México harían al lado una mezcla de aceite y agua en todo el sur, lo que podría llegar a cientos de kilómetros tierra adentro, ha abordado la posibilidad de que la fuga de aceite dure más que nuestras vidas. En un informe, se indica ahora que el gobernador de Florida, Charlie Crist, se está preparando para declarar el estado de emergencia importante en la Florida con la evacuación de residentes de la costa, especialmente las zonas propensas a los vapores de benceno mortales, siendo una máxima prioridad para los servicios de emergencia del estado. El senador Bill Nelson ha confirmado los informes de que el pozo de BP se perfora y se filtra el aceite de los fondos marinos en varios lugares. Los dispersantes pueden agravar el impacto ambiental y sanitario de la marea negra. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental, sobre 1,08 millones de galones de dispersantes se han desplegado en el Golfo, con 779.000 galones usados en la superficie y 303.000 galones usados bajo el agua. Gerald Holt,
profesor de la Universidad de Miami, dijo en Colexit que podría haber efectos significativos en la cadena alimentaria y en salud ambiental y humana. Examiner.com ha documentado la existencia operativa de la teletransportación basada en la ciencia de Tesla como una tecnología operacional para el transporte de mercancías y personas a través de distancias en los proyectos de defensa clasificados de Estados Unidos de América. Del mismo modo, la evidencia preliminar ha demostrado la existencia de vehículos espaciales de Estados Unidos de América usando energía antigravedad y otros sistemas de propulsión avanzados. El gobierno de los Estados Unidos de América históricamente ha clasificado la teleportación exclusivamente como una tecnología de las armas, para el transporte de tropas a los lugares de combate, o de personal y mercancías entre las bases militares seguras. Los impactos ambientales, económicos y sociales del derrame de petróleo de BP en el Golfo de México puede movilizar la conciencia pública y la voluntad política para transformar esta decisión política y hacer que la teleportación esté disponible para uso civil en todo el mundo. Como el derrame de petróleo de BP en el Golfo de México puede afectar a la revelación extraterrestre, ya sea por gobiernos o por determinadas civilizaciones extraterrestres. Un investigador ha considerado que una alianza extraterrestre de grises y reptiles hiperdimensionales están preocupados por la humanidad debido a la propensidad de nuestra civilización petrolera nuclear y a la degradación del medio ambiente. El investigador destaca una catástrofe ambiental como criterio determinante para relaciones abiertas entre la humanidad y los grises y los híbridos humano-gris. Él dice, si estos cuentos de la salvación se cumplen, entonces el mensaje de los extraterrestres es claro: después de la catástrofe, cualquiera que sea, se llevará a cabo, por los híbridos de la última etapa y quizás por los extraterrestres, se llevará a cabo una integración general en la sociedad humana. Como dijo un híbrido contactado, Claudio Negrón, pronto toda la vida va a cambiar. La gente será diferente. Es de suponer que todos vamos a vivir en paz y armonía. El ambiente será sano y no habrá más guerra o conflicto. Este artículo examina si el derrame de petróleo de BP en el Golfo de México acelerará la divulgación de la teleportación, la energía antigravedad y la presencia extraterrestre OVNI. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Desastre ambiental e uma catástrofe em termos financeiros para a gigante do petróleo BP. Desde que a plataforma da empresa afundou depois de explodir no Golfo do México há 2 semanas, 800 mil litros de petróleo são expelidos por dia. E a culpa recaiu sobre a empresa. Vou ser claro, a BP é responsável pelo vazamento e vai pagar pelo prejuízo. A empresa britânica assumiu toda a responsabilidade e vai arcar com os custos da limpeza. A gigante do petróleo está lutando para conseguir consertar o duto que quebrou e conter o vazamento. Esforços que estão custando mais de 6 milhões de dólares por dia. Recentemente, a empresa registrou queda nas suas ações e este acidente vai acarretar um impacto financeiro gigantesco. Desde o acidente, as ações caíram 12%. Isso é muito significativo, principalmente depois de registrar resultados positivos. É claro que agora a empresa vai sofrer muito. Calcula-se que a limpeza vai custar vários bilhões de dólares, além de inúmeros processos judiciais. 11 funcionários da empresa ainda estão desaparecidos. Acredita-se que devem ter morrido na explosão. Pescadores da região agora dizem que seu sustento está ameaçado. Mas o preço desse desastre não é apenas econômico. A recuperação financeira vai depender de quão rápido eles limpam a área e de como eles se entendem com as companhias de seguro. Mas a reputação da empresa pode ficar manchada por décadas. Este não é o primeiro incidente a prejudicar a imagem da BP. Em 2005, uma refinaria de petróleo no Texas explodiu, deixando 15 mortos e mais de 170 feridos. Agora a empresa é mais uma vez alvo de fortes críticas. E sua imagem pode ser ainda mais difícil de limpar do que a maré negra no Golfo do México.